Hola, una vez más, mi nombre es Jennifer Calabras Russell y soy diamante de la compañía Atomy. Hoy te vengo a hablar de otro producto que ha cambiado mi vida, que lo uso yo diariamente y quería compartir los beneficios que ha tenido en mi familia. Así que vamos a ello. Bueno, dirán, Jennifer, ¿cuál será ese producto? Es que cuando Dios me creó a mí, yo me puse en la fila de las chachas. A mí me encanta limpiar. Es una cosa que a mí, no sé, es que mi mamá como que es así y a mí también, a mí. O sea, yo me peleaba con la gente en esa fila. Yo creo que yo llegaba y olía el cloro y yo feliz. O sea, imagínense, yo soy así. No me da pena decirlo. A mí me fascina la limpieza. Y una de las cosas, después de ser mamá, que me costó mucho conseguir fue un jabón de ropa. Ustedes, madre, y discúlpenme que siempre diga lo mismo, pero es que tener un chamo trae muchas cosas consigo, trae mucha felicidad, trae mucha alegría, eres una mejor persona, te das cuenta de lo paciente que eres, pero también trae muchos problemas, no sé cómo llamarlo, así, inquietudes. Bueno, un muchachito ensucia mucha ropa. Eh, ya sea recién nacido o ya sea toddler o sea mayor, los niños ensucian muchísima ropa. Entonces hay veces que piensas que la tienes que tirar porque no va a haber nada que quite esa mancha. Y a la vez dices, no me importa que esté manchado, pero luego después dices, no voy a andar con el chamo con la ropa manchada. Así que yo conseguí ese aliado que hace que la ropa de mi hijo siempre esté limpia, como nueva. Quita las manchas más indeseables y créanme, porque el mío cuando come hace que el desastre, que tú cuando lo ves y dices, yo no sé si tirarlo a la basura o meterlo en la lavadora el muchachito completo. Entonces, esto que les enseño, señores, es uno de mis mejores amigos. Y yo quería compartir con ustedes eso. Así que bueno, sí, es el jabón de la ropa de Atomy. De eso les quiero hablar hoy. El jabón de Atomy yo utilizo el detergente en polvo. Me gusta más usar el detergente en polvo. Tienen dos presentaciones, lo tiene en polvito y tiene el líquido. A mí me gusta más en polvo, no sé, yo usé el líquido también, pero a mí me parece que es como que más potente para mi hogar el jabón en polvo, pero los dos son excelentes. Y bueno, el jabón en polvo por lo del chamo, yo no sé qué tiene, pero o debe ser cosas mías, tú sabes que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Bueno, este jabón es un detergente totalmente natural y ecológico, como todo lo de Atomy, que es transparente y sin ninguna clase de residuos. Eso me encanta. Bueno, sabes que muchas veces cuando tú lavas la ropa y utilizas un jabón en polvo, y si tienes más que es ropa de color y cuando tú la sacas siempre te quedan esas manchas ahí. Bueno, con este jabón eso no te va a pasar. Nunca te va a pasar eso. Así que olvídate de eso y ese jabón polvo que tú tienes, bota, mi amor, que eso no sirve. Bueno, este detergente está hecho de la caña de azúcar y de coco. Tiene un olor bien sabrosito, pero no es porque el olor nada más. Y es raro, ¿sabes por qué? Porque yo vengo de Europa viene de Europa con ese acento venezolano. Bueno, sí, yo nací en Venezuela y estuve en Venezuela hasta que tuve 21 años y de ahí me fui a vivir a España, específicamente a Barcelona. Y ahí fue cuando yo empecé a tener la cultura de las cosas ecológicas, porque la verdad, mi amor, donde yo vivía en Venezuela, en Trujillo, en el monte, porque yo soy del monte, nosotros eso de ecológico, orgánico, eso no lo veíamos nosotros. Yo vengo de una finca, yo soy campesina. Entonces en mi casa, ¿qué ecológico? Nada. Si nosotros agarrábamos los mangos de la mata detrás de la casa o los cambures, perdón, bananas de las matas de banana que había en mi casa. O sea, nosotros no sabíamos que eso era ecológico y eso porque nosotros vivíamos en lo ecológico. Entonces cuando yo me voy a Europa es que empiezan con esas cosas para mí totalmente nuevas. Y una de las cosas que me gusta es eso de ser buenos con el medio ambiente en cuanto a productos que uno siempre está acostumbrado que son químicos. Entonces, que si el champú, que si el jabón para bañarte y sobre todo el detergente para la ropa. Yo compraba el detergente para la ropa en Europa ecológico y bueno, como muchos saben, muchas cosas naturales no echan espuma,
pero no por el hecho de que no eche espuma es que no limpie. Ojo, hay veces personas que piensan que como no echa espuma no lo limpia. No, no, eso no es así. No tiene que echar espuma para que limpie, ¿no? Ni tampoco tienes que colocarle un montón de cantidad de las cosas para que eso quede más limpio. No, esos tienen unas proporciones y es así. Bueno, este paquetico, ustedes lo ven chiquito. Yo no sé si tendrán la proporción, bueno, por mi cabeza, yo soy que se sabe cabezona, pero la verdad es muy pequeño. Pero este cosito es para 200 lavadas. Échenle pichón. Y lo que vengo al tema es que yo me desvío por todo. Es que tiene un olorcito. Ese olorcito de coco está rico, pero no es un olor fuerte ni nada. Es como de coco así como fresco. Porque muchos de los jabones que yo compraba en Europa, de verdad que no tenían absolutamente nada de olor. Nada, cero olor. Así que este tiene un olor bastante agradable. No sé, un Breeze, ni Breeze. Es olor a coco así, no sé, rico. Huele muy rico. Pero este jabón tiene también efecto blanqueador. Así que, y ya les voy a echar el cuento. Les voy a echar el cuento como es. Tiene este efecto blanqueador y eso también me encanta. Tiene bicarbonato de sodio, por supuesto, al ser natural. Muchos tienen bicarbonato de sodio. Eso es lo que le llaman el MSE2, que es bicarbonato de sodio que está mezclado con el Impaxime. Bueno, aquí se los voy a poner porque esos nombres impronunciables para mí no son. Ya me cuesta el inglés, ya verán ustedes. Esa combinación de dos elementos elimina el olor y elimina las manchas súper difíciles en la ropa. Así que eso es genial porque créanme que yo he tenido ropa que está muy percudida y yo no soy de las que usa bleach, es que tampoco tengo tiempo como para ponerme a remojar ropa, ni ponerla en el sol, ni nada de eso. Y eso no. Entonces yo las primeras veces fue unas toallas blancas que ya eran como marrones. Y yo dije, vamos a ver cuál es el poder de este jabón, porque siempre me lo vendían como la maravilla del mundo. Y mi amor, esas toallas quedaron blancas como que se lo hubiese mandado a desmanchar en una lavandería. Fue increíble y me quedé como que what. Y aparte no fue solamente eso, la impresión de que cómo puede ser que esto quedó tan blanco, porque era un percudido, no de un percudido de una lavada, era un percudido de años, ¿ok? Era la cantidad de jabón que se le echa, que yo cuando se lo puse la primera vez dije, esto no va a limpiar. Miren esto, miren esta tacita, miren lo chiquita que es, miren, o sea, si es aquí es porque es una lavadora completamente full, esas repaletas que no le cabe pero un hilo, es cuando echas la tapita completa. Si es una lavadora tipo normal, le echas hasta aquí, o sea, la mitad. Si estamos hablando de esto, de ese poquito, yo decía, esto no puede limpiar. Bien, sí, para poder limpiar yo normalmente le tenía que echar, ¿sabes? Que eso viene en una taza pues, taza y media, y no limpiaba. Y me vas a decir tú que con, no sé, eso serán ¿qué? 2 cucharadas de fórmula, de las tapitas de fórmula de bebé, y con eso limpia y blanquea. Es increíble, es súper concentrado. Así que este jabón es increíble, me encanta. Este jabón de Atomy está libre de zeolita, que la zeolita es el que no permite que las partículas se disuelvan con el agua fría. Y aparte es eso, que no permite que se disuelva con las eso es lo que yo entendí, ¿no? Que la zeolita no permite que el jabón se disuelva con el agua fría. Entonces por eso también me imagino que es que quedan los rastros de jabón con los otros detergentes y con el de Atomy no. Bueno, acuérdense que con lo de Atomy, como todo es ecológico y todo eso, entonces nosotros podemos hacer las lavadoras con agua fría sin ningún problema de que lleguemos a pensar de que el jabón no se vaya a disolver. No, sí se va a disolver.
Bueno, además, ¿qué más les puedo decir? Bueno, sí, si tienes bebés o estás esperando tu bebé, sabes que siempre cuando uno tiene un bebé, lava la ropa antes y tal, y tú tienes que utilizar un champú, un jabón especial porque hipoalergénico, para que no le dé alergias al bebé, bla, 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 y toda la cosa. Pues no tienes que comprar otro jabón, sino que con el mismo jabón de Atomy. Yo toco así pensando que ustedes van a ver la caja, no, la caja está aquí. O sea, ustedes compran el mismo jabón de Atomy y no tienen que comprar un jabón específico para los niños. Por ejemplo, yo conocí Atomy fue después de que mi hijo nació. Lo conocí cuando ya mi hijo tenía 1 añito y 2 meses más o menos. Y yo me gastaba el promedio mensual en solamente de detergente como unos 45 o 50 dólares. Entre el detergente, mi detergente, el detergente del bebé. Sí, como 45 dólares, vamos a ponerlo así, porque el detergente Tide, que era el que yo usaba, sí, cuesta que casi 20 dólares, y el del bebé también costaba como 23 o 24, más súmale los taxes, sí, son 50 dólares. Ahora yo con 12,50 dólares tengo para la casa. O sea, me he ahorrado muchísimo dinero. Y mi hijo no tiene problemas de piel, pero sí cuando se utiliza algo que es como que muy fuerte o muy químico, porque nos hemos quedado en casas de vacaciones, ¿no? Y se me ha olvidado llevar el detergente. Sí le salen como unas pepitas, y sí, es el detergente porque en la casa no sucede. Así que por ahí puedes tener un ahorro, y además es totalmente seguro para usarlo con los niños. Así que bueno, esto es un tic general grandioso. No tienes que usar bleach ni ningún bleach, es cloro, porque esto tiene un efecto blanqueador, y créeme que te va a quitar las manchas más indeseadas. Si es una mancha extremadamente profunda, tú lo que haces es que agarras tu prenda, lo pones con un poquito de agua y le pongas el detergente, lo dejas remojar de ahí de la mañana para la noche, de la noche para la mañana, y vas a ver que eso se quitó. Eso sí es una mancha de aquellas, ¿no? Pero regularmente con una lavada se le quitan las cosas. Es una cosa increíble. Así que como a mí me encanta compartir siempre lo bueno y mis experiencias, quería compartirlos con ustedes también. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete. ¿Qué estás esperando? Dale ahí a suscribirte. Apoya a Jenny, vamos a apoyar a Jenny. Y si quieres saber más de mí cuando subo un video más, simplemente le das a la campanita y ella te va a avisar cuando Jenny suba un video. Bueno, gracias por estar aquí y apoyarme una vez más. Los adoro, los quiero, los amo. Cualquier recomendación, ya saben que me pueden mandar un mensaje al WhatsApp, me pueden mandar un mensaje privado, y yo con muchísimo gusto las respondo. Y si quieren un video de algún producto en específico, mándenme mensajitos y así yo les hago el video. Así que bueno, adiós, y no olvides suscribirte, ¿ok? Bye.